Alerta en C5N, apareció ahorcado el padrastro de la bebita de apenas 1 año y 11 meses, quien apareció muerta con lesiones que ya databan con anterioridad de aquellas que le provocaron la muerte, además también de haber sido abusada sexualmente en reiteradas oportunidades. Mauro Zeta amplía la información. Mauro, buen día. ¿Cómo te va, Belén? Es así, buen día. La información que tengo para darte es que a la 1 de la mañana de hoy encontraron ahorcado en su celda de lo que es la alcaidía de San Martín a Luis Alonso, este hombre que estaba sospechado de haber abusado y asesinado de su hijastra Milagros, de 1 año y 11 meses. Te cuento la información oficial que ha trascendido sobre esta situación, cómo lo encontraron, quién está investigando esta muerte. Sí. Vos sabés que una vez detenido en la zona de Pilar, ordenaron su traslado a esta alcaidía de San Martín, que depende del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a los efectos justamente de sacarlo de la zona donde había ocurrido el homicidio de la menor, por temor a que alguien lo quiera agredir, atacar en algún traslado, en virtud del delito que se le imputa. Lo llevaron a este lugar. La versión que manejan en el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires es que anoche, hasta las 12 de la noche, cuando se hizo el recuento de los presos, este hombre estaba en su celda, y luego a la 1 de la mañana, en otra recorrida que hizo el personal afectado a la custodia, lo encontraron colgado de una reja de la ventana, en principio con una sábana. Era la técnica que usaron o usó para colgarse. La sospecha inicial es que se trata de un suicidio, que es la primera hipótesis de trabajo, y lo encontraron, insisto, colgado a la reja de una ventana con una sábana. Y la principal hipótesis de trabajo de la Fiscalía, hay una Fiscalía especializada en delitos carcelarios que funciona en el Departamento Judicial de San Martín, que maneja la fiscal Gabriela López, investiga la hipótesis del suicidio, obviamente sin descartar absolutamente nada, porque todavía faltan las conclusiones de la autopsia. Pero lo concreto es que lo encontraron colgado a una sábana, o con una sábana, a una reja de la ventana de la celda individual que tenía en la alcaidía de San Martín. Vos sabés, Belén, que sí, anoche, a las 10 de la noche, en el expediente dimos la información que habían detenido a la madre. Exactamente, sí, por abandono de persona. Claro, o sea, que la muerte de este hombre ocurre 3 horas después de la detención de su pareja. Este es un dato bastante interesante para analizar. Hoy... y para relacionar también, ¿no es cierto, Mauro? Porque seguramente esa madre, digamos, una vez detenida y además también con la acusación que pesa sobre ella de abandono de persona, tendría una serie de datos para proporcionar en el marco de la investigación, teniendo en cuenta que él era el supuesto responsable, ¿no es cierto?, de los maltratos que recibió esta bebita, que además, Mauro, de larga data, ¿no? Porque la chiquita además tenía quemaduras de cigarrillos hasta en la pelvis, un maltrato, abuso sexual reiterado y lesiones también producidas con anterioridad al propio episodio que derivó en su muerte. Sí, la decisión de la fiscal, que es una fiscal con mucha experiencia, la doctora Carballido, fiscal de Pilar, de ordenar la detención de la madre anoche de Celina Benítez, surge en función de esto que vos decís. Cuando la fiscal recibe el informe de la autopsia, se da cuenta que hay lesiones anteriores al día de la muerte, y lo que dice la fiscal es que la madre no podía desconocer de ningún modo los ataques previos que había sufrido la bebé. Esto va seguramente a generar controversia, porque fíjate que en el caso de Agustín, el nene de 5 años asesinado en Flores, hay una situación parecida, si querés, donde hay una madre que vivía en ese mismo lugar y en teoría el chico era golpeado con anterioridad, pero en ese caso la justicia entiende que la madre de Agustín, Bárbara, es una víctima de violencia de género y que no debe ser criminalizada, que ella no está imputada de ningún delito. En este caso es distinto, la fiscal sí entiende que la mamá de esta beba, Milagros, tuvo que haber estado presente al momento de las palizas previas y dejó librada su suerte a esta menor de 1 año y 11 meses. Hay que probarlo, obviamente, es inicial, es provisoria la imputación, y bueno, y llama la atención que a las 3 horas aparece ahorcado en su celda de la alcaidía de San Martín. Insisto, es un lugar que depende del Ministerio de Justicia de la provincia, que tiene 78 celdas individuales. Es como un lugar provisorio de traslado que se le hace a los detenidos, que están en sus primeras horas de detención, ya indagados, y que
son derivados de comisarías justamente para que no estén presos en comisarías. El hombre que apareció muerto, te digo, la información oficial es Luis Carlos Alonso, paraguayo, 25 años, estaba imputado de homicidio criminis causa, abuso sexual y lesiones, a disposición de la fiscal Alejandra Carballido, y habría que ver lo que vos decís, qué iba a pasar a partir que le tomaran declaración en el día de hoy a la madre, porque estaba previsto la indagatoria para hoy. Si la madre, acordate que la mamá hace un relato antes de que la detengan, que esto es lo que me acuerdo de Belén. Sí. La madre declara como testigo, de hecho hasta da una nota al día siguiente a un canal de Pilar, que ustedes la pueden buscar en el canal de Pilar. La madre cuenta como testigo, sin estar detenida. Ella es un relato donde dice: yo llegué a trabajar a mi casa el miércoles a las 7:30 de la noche, yo soy empleada doméstica, trabajo en Carapachay. Cuando llegué a casa encontré a mi nena, dice textual, fría, esa es la palabra que usa, fría. Sí. Mi concubino estaba al lado, le pregunté qué pasó, mi concubino me dijo, la nena se cayó. Yo le dije, vamos rápido al hospital. Esta declaración ya no va a tener valor, pero te la cuento porque es como testigo, ¿no? Ella le dice al concubino, vamos al hospital, según lo que relata Celina Benítez en su declaración inicial. El tipo se pone reticente, dice, no quiero ir. Bueno, finalmente van. Cuando llegan al hospital Meissner de Derqui, constatan que la beba estaba abusada y asesinada, según el primer dictamen médico, y cuando lo van a buscar a Luis Alonso para comunicarle que la nena fue víctima de un delito, Luis Alonso se había escapado del hospital. Y lo detiene personal de la comisaría de Villa Astolfi, a punto de subirse a un colectivo, con la mochila cargada con ropa. Claro, porque él había dicho que se había olvidado unos documentos, ¿no? Claro, es como una excusa, digamos, que pone. Exacto, se va, se retira del lugar, huye. Claro, y ahí lo atrapa la comisaría. Ahora, una vez que queda preso, lo indagan, y en la indagatoria él hace una declaración bastante llamativa. Él dice, yo no maté a la nena, yo no abusé de la nena, yo no la quemé porque había signos de quemaduras en el cuerpo de la menor, pero embarra o le tira cierta responsabilidad a la madre, que este no es un dato menor. Él dice, la que fue reticente a llevar a la nena al hospital fue la mamá, porque la madre tenía miedo de perder la tenencia porque la nena se le había caído. Todo en este contexto de hacer creer que se trataba de una caída, sí, cuando en realidad ya había claros indicadores de abuso y de homicidio. Y bueno, eso la fiscal, cuando recibe la autopsia de la menor, meritúa, dice, la verdad, tengo lesiones anteriores de larga data en el cuerpo de la víctima que la madre no puede haber obviado, y la deja presa anoche. Sí, sí, sí. Por eso la carátula, ¿no es cierto, Mauro?, de abandono de persona, porque si tenía lesiones de quemaduras de cigarrillo, inclusive en la zona pélvica, mordeduras en los brazos, además de golpes y signos de abuso sexual, esto, digamos, cuando cambiás a tu bebita, cuando estás en contacto con ella, no podés no advertirlas, ¿no es cierto? Por eso la acusación también sobre la madre. Ahora, este hombre se deslindaba de cualquier responsabilidad diciendo que no era él, ¿no es cierto? Él se declaró inocente y la acusó a la madre de la pequeña, digamos, de no haberla atendido médicamente en el momento de constatar algunas lesiones. No, en realidad lo que hace el hombre, ¿sabes qué es? Se refiere al día del hecho. Entonces él dice, acordate que él inventa la teoría del accidente o de la caída, y claro, y la culpa a la madre, porque ahí lo que discutían es por qué no fueron rápido al hospital. Entonces, como ella había dicho, el que no quiso ir al hospital fue él dice en la indagatoria, en la que puede mentir, él dice, no, la mamá no quiso ir rápido al hospital porque tenía miedo de perder la tenencia del menor, me imagino, si esta hipótesis era cierta, la de la caída, por descuido, en una causa que debe tener esta madre con el padre biológico de la nena, ¿se entiende? Claro, sí, sí, sí. Ahora la noticia, reiteramos la información que estamos dando, 3 horas después de ocurrida la detención de la madre de esta menor Milagros, de 2 años, aparece ahorcado en una celda de la alcaldía de San Martín, este hombre que es Luis Carlos Alonso, el padrastro, 25 años, y la justicia está investigando qué fue lo que pasó para determinar las causas de muerte, si bien obviamente de modo inicial puede tratarse de una hipótesis, la del suicidio, es lo que tienen que verificar y determinar con certeza. Insisto que hay una fiscalía especializada en delitos de este tipo que funciona en el Departamento Judicial San Martín, que es la que va a tener que ponerle
una calificación final donde se determine si es un suicidio o no, pero la información que surge del Ministerio de Justicia, que es la órbita de la que depende este tipo de celda, es que la instrucción primaria daría alguna hipótesis en ese sentido. Vos sabés que me gusta ser muy respetuoso, esperar las decisiones judiciales y tratar de que todo esté probado, determinado, dictaminado a la hora de dar una información, ¿no? Claro. En virtud de si es o no un suicidio, me gusta ponerlo como lo estamos poniendo, investigan si se trató de un suicidio. Por supuesto. Hablaría a las claras de que sí, que es una hipótesis, digamos, te diría como eje central, ¿no es cierto?, la del suicidio por las características que tiene. Ahora, Mauro, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la posterioridad en que se produce este suceso en relación con la detención de la mamá de la chiquita y esperándose la declaración a la misma con la carátula que pesa sobre ella de abandono de persona, me pregunto si a esta hora ella sabrá sobre este supuesto suicidio o por lo menos sobre la muerte, claro, de su pareja y cuándo se le tomará la declaración también, Mauro. Sí, ¿no? Esto puede cambiar en término temporal. Exacto. La fiscal tenía previsto indagar hoy porque... Ahora vos fijate lo que empieza a tasar ahora, no sé si lo pensás igual. Sí. Muchos casos, por eso digo que cada caso tiene su particularidad. Vos fijate, con un mismo tamiz, si querés, el caso de Agustín y el caso de esta bebé, con dos situaciones similares, los padrastros imputados por el homicidio y la diferencia en cuanto a la situación de las madres. En un caso la postura es, el de Agustín, la madre es víctima de violencia de género, no pudo salir de la espiral de violencia de género, no tiene responsabilidad criminal en lo que pasó, más allá que había señales de que había por lo menos un golpe anterior al día del crimen, un golpe violento que le había quitado 3 dientes a este chiquito, ¿sí? En este caso se ve que los indicadores son mucho más evidentes en el de Pilar, se ve que las lesiones son mucho más flagrantes como para que la madre diga yo no vi, o yo no percibí, o yo era víctima de sometimiento de parte de mi pareja. Por eso entiendo que la fiscal, en el caso de Pilar, dice yo tengo elementos para dejar presa a la madre por el delito de abandono de persona, porque le dejó librada su suerte a la menor y no pudo ignorar lo que le estaba pasando en los meses previos. Claro, ¿no? Criatura que imagínate, está en un estado de indefensión absoluta, teniendo en cuenta la corta edad, ¿no es cierto?, sin poder expresarse siquiera verbalmente ni decir nada, y con sintomatologías, digamos que más allá de las lesiones que puedan ser perceptibles, las otras no lo son, ¿entendés? Porque, por ejemplo, en una criatura de más avanzada edad quizás haya una sintomatología que se día con abusos, además de las propias lesiones, porque vos ves un cambio de comportamiento, ¿no? Pero además de esto, ¿no es cierto?, que son dos criaturas que se muestran en un estado de indefensión, una por tratarse de una bebita de apenas 1 año y 11 meses y otro chiquito de 5 años. Se trata del círculo más cercano, Mauro. Vos sabés, si vos estás a cargo de dar este tipo de información permanentemente, que lo lamentable es que siempre es el entorno más próximo, o un padrastro, o un familiar, o un vecino, alguien cercano a la familia, quien es el que abusa, ¿no es cierto?, sexualmente de los niños, quienes los lesionan, y estos bajo amenaza, en el caso, por ejemplo, del chiquito de 5 años podría tratarse de una situación de esta naturaleza, no lo pueden verbalizar, más allá que pueden mostrar algún cambio de comportamiento. Vos fíjate que es la hermanita de 8 años la que dice que se tapa con la sábana hasta la cabeza y se mete en la cama porque no podía tolerar lo que escuchaba y lo que veía de los golpes que recibía el hermano. Sí, ¿sabes qué reflexión me genera? Digo, todos los casos deben ser tratados con su particularidad y con sus detalles investigativos. Lo que quiero decir es que, a ver, nadie niega que puede haber mujeres que siendo víctimas de violencia de género, es una pregunta que hago, ¿no? Sí. ¿Puede ser que una mujer siendo víctima de violencia de género no pueda salir de ese circuito y hasta permita que su pareja le pegue a su hijo y ella no lo denuncie? Es probable. Es probable, sí. Ahora, no todos los casos son iguales, porque, digo, también ha habido casos que a criterio de la Fiscalía de Pilar podría ser este que estamos contando, donde la madre tiene cierta participación criminal y donde la fiscal dice pudo haber sido sometida, pudo ser víctima de violencia de género, pero no le exime de responsabilidad penal. Se va a plantear mucho este debate con las causas de este tipo, ¿no? Sobre todo en función de que estamos hablando, por suerte, en esta época de violencia de género, después de la convocatoria de Ni Una Menos. Lo que quiero decir es que cada caso va a tener una particularidad y no todos los casos son iguales. En algún caso una madre puede ser víctima de violencia de género
y ser ajena al homicidio de su propio hijo y no quedar criminalizada, y en otro, como en este de Pilar, lo que tiene es un elemento para sospechar la fiscal que la madre no pudo estar ausente o no pudo ignorar lo que le estaba pasando a su hija de 2 años, ¿no? Claro, y en el caso que vos señalás también de la muerte de Agustín de chiquito de 5 años, también los familiares de la propia madre le advertían sobre el comportamiento que tenía el padrastro, ¿no es cierto? O sea, ya lo veían como violento y había una advertencia. Pero vos fíjate que también en muchos momentos ella salió a defenderlo, inclusive a través de las redes sociales, como que se estaba diciendo cualquier cosa, que en algún momento se iba a saber la verdad. Sí, es cierto. Eso tiene que ver claramente con un indicador de violencia de género, en el caso de Agustín, ¿no? Agustín, estamos hablando. Una madre que 20 días antes, Bárbara González Bonorino, en redes sociales, parecía defender a su pareja de alguien que ya le estaba marcando el terreno diciendo que esa relación le era tóxica, por algo ella sale con esa defensa. Veremos, es que tengo más información del tema de Pilar. Sí. De paso le digo al productor Gabriel Oscar Terracini este dato para que lo pueda sumar. La decisión que tomó la fiscal de la causa, la doctora Gabriela López, es que la autopsia se haga hoy directamente en la morgue de Lomas de Zamora. Te cuento por qué en Lomas de Zamora la autopsia al padrastro. Porque en Lomas de Zamora las autopsias las hace personal del Ministerio Público Fiscal, no las hace policía, y es una decisión que toma la fiscal Gabriela López para que sea transparente la investigación y se determine, como se presume, si se trató de un suicidio o la muerte del padrastro. Y otro dato... Perdón, en este caso, digamos, el Ministerio Público Fiscal haciéndose cargo de la autopsia, no la Policía Federal, es porque ocurrió, digamos, este supuesto suicidio o la muerte en dependencia policial, ¿no es cierto? Claro, es un ámbito, es una diferencia técnica. Sí. Te lo hago muy breve para no marear a la gente, pero el detenido estaba a disposición de la Alcaldía de San Martín, sí, que depende del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Está al cuidado de personal que no tiene rango de penitenciario, pero sí de custodia, ¿bien? Entonces, como tienen que descartar cualquier hipótesis criminal, lo que se hace es sacar del ejido de la localidad donde pasaron los acontecimientos y llevar el cuerpo a la morgue de Lomas de Zamora, porque ahí la autopsia la hace personal judicial directamente, por un lado. Por otro lado, con criterio, la fiscal Gabriela López pone a investigar este presunto suicidio a personal de Gendarmería Nacional. La Gendarmería es la que hizo los primeros peritajes en la celda, justamente para que no la haga la pericia el propio personal que trabaja dentro de la alcaldía, ¿se entiende? Sí. Pero igual te aclaro y te adelanto, vos sabés que soy siempre cauto, la primera y principal hipótesis es la del suicidio. Este suicidio se habría consumado con una técnica donde habría y en potencial, uso el potencial, habría utilizado el detenido una sábana para colgarse a una reja de la ventana, sí, pero obviamente la autopsia va a ser la que va a determinar si, como todo parece, Luis Alonso se suicidó o pasó otra cosa, pero son datos que te estoy pasando, que me están surgiendo mientras hablo con vos. Sí. También le pasé a la producción la fotografía de la madre de la menor, que quedó detenida y que va a ser indagada en las próximas horas por el delito de abandono de persona. La verdad que la conmoción es absoluta. Ayer estábamos con Pablo Cablan haciendo el expediente, conmovidos con la noticia de la detención de la madre, porque era un giro para nosotros inesperado en la investigación, porque la madre hasta dio notas periodísticas hablando de la muerte de su hija, parecía ser, a criterio de los observadores, incluso policiales del caso, una víctima más del sometimiento del padrastro que ahora aparece muerto, pero la fiscal entiende que hay elementos por lo menos para que quede detenida por un delito que es menor en la escala de la pena en expectativa, el abandono de persona, pero por lo menos tiene que dar explicaciones en carácter de sospechosa y no de víctima. Ahí está la fotografía, Mauro, gracias por habernos proporcionado la Celina, esta es una foto que gentileza del diario de Pilar. Sí. Esta es la mujer que está detenida ahora y, bueno... Que habrá que ver, ¿no es cierto?, si no pudo hacer una denuncia con anterioridad a la muerte de su bebita respecto de haber recibido también amenazas o de alguna manera si fue cómplice o partícipe, digamos, también en las golpizas que se le propinaron, más allá del abuso sexual, las quemaduras de cigarrillos que tenía la bebita de tan corta edad, reiteramos de 1 año y 11 meses, mordeduras en los brazos, ¿no es cierto?, lesiones varias que presentaban. Y bueno, como vos bien aclarás, ¿no es cierto?, la autopsia con la intervención del Ministerio Público Fiscal, la intervención de la Gendarmería, dejando ajena entonces
a la policía en este caso para corroborar. De todas maneras, son presos que vos también advertías muy bien al principio, ¿no es cierto?, que por las características del delito, por lo general son linchados en el interior de los penitenciarios, en este caso estaba en la alcaidía, por, digamos, la gravedad del mismo, ¿no? Un abuso sexual, una violación, sobre todo tratándose de una menor, es un hecho repudiable por los otros delincuentes también. Sí, yo creo que la decisión de haberlo trasladado a la alcaidía de San Martín se tomó porque siempre que hay un detenido con una imputación de este tipo, que es por un delito de matar y abusar de una menor, vos sabés que incluso en el propio barrio los ánimos suelen caldearse porque no soportan ni siquiera la noticia, el impacto de saber que tienen o tuvieron un vecino que está sospechado, yo diría, el delito más aberrante que puede existir, que es violar y matar a un niño. Y ayer la decisión, me pareció sabia, fue sacarlo de la zona de Pilar. Lo que estaba al alcance de la fiscal Carballido fue sáquenlo de Pilar, que no quede preso en ninguna seccional de Pilar, llévenlo transitoriamente a la alcaidía de San Martín. Bueno, ahora aparece muerto en la alcaidía de San Martín, que me pasan información, es un lugar que tiene 78 celdas y que... Individuales, dijiste. Individuales, sí, lo tenía justo en un celular que ahora no lo encuentro, me habían pasado un dato. Tiene 78 celdas individuales que funciona muy cerquita ahí en el Camino del Buen Aire. Es el mismo predio donde funciona, por ejemplo, la cárcel de San Martín, pero aclaro la diferencia, este es un lugar previo al traslado, al traspaso, una cárcel como tal. Y bueno, estuvo ahí a las 12 de la noche una recorrida en la que lo vieron perfecto en su celda, y después cuando vuelven a hacer un recuento es donde lo detectan colgado. A mí me dicen con una sábana, es la versión que tengo, a la reja de la ventana, y esto es lo que llamó la atención, que a las 12 en el reconto de los presos estaba y una hora después ya lo encuentran colgado, pero insisto, más allá de cualquier duda, me parece muy sabia la decisión de la fiscal Gabriela López, una fiscal con mucha experiencia que trabaja en los tribunales de San Martín, que solía estar de turno en las viejas fiscalías donde tenía que intervenir ella directamente en homicidios. Bueno, ahora la asignaron a investigar delitos intracarcelarios y en una primera recorrida que hacen la fiscal con un ayudante determinan indicadores de suicidio, pero esto tiene que ser confirmado por la autopsia. Y la autopsia se estará realizando, hay que ver si hoy en la morgue de Lomas están saturados o no de casos, pero lo concreto es que lo ideal sería que se haga cuanto antes para que la fiscal de Pilar tenga un dictamen. Vos sabés que cuando muere un sospechoso de un delito, sea asesinado o sea por una muerte suicida, técnicamente se da lo que se llama extinción de la acción penal, se cierra el expediente contra la persona que estaba sospechada porque está muerta. Y lo que vamos a ver es qué va a pasar con la situación de la madre. O sea, muerto el padrastro, te queda como principal acusada dentro de esta causa a nivel penal la madre. Increíblemente, ¿no? Cosa que hasta ayer era inesperado. Claro. Y Mauro, ¿él tenía un defensor oficial? ¿Había contratado un abogado? ¿Cuál era? No, defensores oficiales. Defensores oficiales. Sí, ¿El era defensor gente... oficial le habría dicho sobre la detención de su pareja? No te llegué a escuchar bien, ¿qué? Perdón. Si su defensor oficial le habrá dicho sobre la detención de su pareja. Digo, por la concatenación. Para mí no llegaron a enterarse hechos, ¿no? anoche. Eso, digo, porque estamos haciendo también un correlato cronológico, ¿no es cierto?, en tiempo y forma, y quizás el defensor oficial no le haya comunicado que estaba detenida su pareja. Pero te cuento otro dato de último momento. Digo, por la información que ella podría proporcionar, que además lo incriminara más respecto de la sospecha que se cernía sobre él. Sí, no podemos saber si está unida la muerte con la detención de la madre o si se enteró Alonso o no se enteró. Pero sí hay un dato cronológico, ¿no? El dato cronológico está y es inevitable asociarlo, pero no podemos tener certeza periodística. Pero te digo una cosa, Belén. Sí. Mirá lo que va a hacer la fiscal que tiene la investigación por la muerte de la nena. Vos fijate todo el camino que faltaba en la investigación, porque eran todas decisiones provisorias, la detención del padrastro, la detención de la madre. Vos fijate lo que va a hacer la fiscal de Pilar, que se llama Carolina Carballido. Perdón que me haré con tantos nombres, pero bueno, son 4 fiscales que están investigando y demás. Lo que va a pedir es que, a pesar de la muerte de Alonso, que fue algo que ella no alcanzó a hacer temporalmente,
se le extraiga sangre al cuerpo para hacer un cotejo genético y verificar de forma final, más allá de los indicadores de abuso sexual que había, que el abuso sexual lo había cometido él. ¿Se entiende? Necesita probar genéticamente, claro, más allá de que había un dictamen forense que decía la nena tiene signos de abuso y que el padrastro vivía con la nena y que el padrastro termina preso, le faltaba todavía la pericia genética para acreditar mediante un registro genético que el autor material en lo genético de los abusos de la menor era el que ahora aparece colgado en la cárcel. ¿Entendés? Sí, está clarísimo. Sí. Así que bueno, y veremos qué pasa con la indagatoria de la madre. Si tengo información, si es hoy mismo, yo te voy a estar llamando para contarte cómo sigue. Desde ya, porque, digamos, no se sabe, digamos, de a quién más, si se le va a tomar declaración, en qué momento se hará. Y por otra parte, ¿cuál era la situación del ahora fallecido padrastro? Me refiero, ¿se esperaba una declaración a la brevedad? ¿Cuál era su instancia judicial más allá de la carátula que pesaba sobre él? Él estaba en condición de indagado, sí. En provincia de Buenos Aires significa, declaró a tenor del 308, le llaman los fiscales de la provincia de Buenos Aires, iba camino directo, te adelanto, iba camino directo a una prisión preventiva. Con estos elementos la fiscal Carolina Carballido iba a pedir la prisión preventiva del padrastro Luis Alonso, y en paralelo teníamos que esperar qué pasaba con la situación procesal de la mamá, que es Celina Benítez. Claro. Podrían ir los dos a juicio en este contexto si la historia hubiese seguido con Luis Alonso vivo. Habría que ver ahí, al momento de declarar la madre ya imputada y no como testigo, si incriminaba a su pareja. Ahí también había un litigio para tener en cuenta si ella podía declarar contra su padrastro. Yo entiendo que sí, contra su pareja digo, yo entiendo que sí, porque no estaban casados, con lo cual no estaba inhibida de declarar contra él si es que vio algo o había detectado algún delito por parte de él. Pero bueno, todo esto ya no tiene sentido porque él está muerto. Claro, y por otra parte nunca se conoció ninguna declaración del padre biológico de la bebita, ¿no? No. Porque más allá y de no sé si está en Paraguay el papá biológico. Son todos de Paraguay. Me refiero a la mamá, sí, que ahora está detenida, y el hombre que aparece muerto. El hombre que aparece muerto, me acordé de un detalle que también había sonado extraño cuando lo indagaron. En esto quiero ser... Lo que pasa es que es muy difícil hablar de temas tan escabrosos. A ver, te pido que me entiendas cómo lo voy a contar y que seamos cuidadosos en los términos. La nena, cuando aparece muerta, presenta signos determinados de tormentos en su cuerpo, ¿sí? Sí. Y a esta situación, que tiene que ver con determinados tormentos, el padrastro da una explicación insólita diciendo que eso tenía que ver con una forma de calentar el cuerpo cuando hacía frío, que se usaba, que él había aprendido en Paraguay, que tenía que ver con calefaccionar los cuerpos contra el ladrillo o contra los ladrillos de una propiedad. Ese era un elemento muy fuerte que había surgido de la autopsia, que el cuerpo presentaba determinados signos de tormentos, a los cuales el padrastro había tratado de contraponer diciendo que era un mecanismo habitual para calentar un cuerpo cuando alguien tenía frío, que le había aprendido en Paraguay. Eso es una cosa que también estaba por cotejarse. La fiscal había secuestrado un objeto dentro de la propiedad que descartaba la teoría aportada por el padrastro y que llevaba a pensar que realmente la nena había sido torturada con violencia sexual y con violencia física antes de morir. Pero bueno, hasta ahí quiero llegar porque la verdad que no me gusta profundizar más que eso en ese punto. Desde ya. Mauro, te agradecemos mucho la información y vamos a seguir desarrollando el tema nosotros en breve, ¿no? Bueno. Porque la verdad que es el entorno más próximo siempre el que abusa sexualmente de un menor o una menor, ¿no es cierto?, que la lesiona, inclusive causándole la muerte. Merece un análisis aparte. Mauro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, cualquier información que tengas nos comunicamos nuevamente.